That's the shit, that's the spot. Hola a todas, bienvenidas a Chapstick Podcast. Yo soy Cami, nutricionista. Y yo soy Nati, estratega digital, y hoy vamos a hablar de un tema súper profundo y honesto. Nuestras madres, mamitas, específicamente qué cosas buenas nos llevamos de ellas como mujeres y qué cosas hemos decidido conscientemente no repetirlas. Este es un episodio vulnerable, honesto y probablemente muchas se van a sentir muy identificadas. Y ojo que esto no es para juzgar a nuestras madres, sino para entender cómo nos formaron y cómo elegimos quiénes queremos ser. Y bueno, empecemos. Entonces, comencemos con las cosas positivas, ¿no? Vamos a hablar de las cosas positivas de nuestras madres. Y pues yo quiero recalcar una en particular, que ha sido la habilidad de mi mamá de justamente romper el círculo, que es algo que yo he admirado mucho de ella porque ella viene de una familia donde su papá era alcohólico y abusivo y violento. Entonces, justamente tenemos como dos opciones, ¿no? Repetir lo que hemos visto de manera inconsciente o romperlo de forma consciente y decir yo no quiero esto para mi familia y no quiero como repetir esto más en mi vida. Entonces, yo lo que admiro mucho de ella es esa habilidad de haber roto el círculo, de haber roto este patrón y de haber dicho yo no merezco esto para mi vida ni para mi familia. Entonces, justamente ella eligió un buen hombre en su vida, rompió con eso, rompió, a pesar de que fue duro. Yo cuando he tenido conversaciones con ella me ha contado, ¿no? Que antes de mi papá tuvo parejas también abusivas, también violentas, también que era un poco repetir ese patrón, hasta que ella despertó y dijo no quiero esto más para mi vida. Y pues también la vida obra, ¿no? Cuando uno conscientemente pone las piezas sobre la mesa y tiene como sus no negociables, te das el chance de encontrar a la persona que realmente es para tu vida. Entonces eso he admirado mucho de ella y me di cuenta que fue algo también heredado en el sentido de que yo siento que vengo arrastrando este patrón desde mi abuela. Yo, si bien no he roto este círculo en sentido de mi familia, porque mis papás han sido muy buenos, nunca ha habido violencia ni nada por el estilo, pero yo también tendía a elegir parejas violentas y tendía a elegir parejas violentas en el tema psicológico. Así que siento que yo también me he armado de ese valor para romper con esto y decir, yo no quiero más esto en mi vida. Y con esos no negociables, elegir a la pareja con la que estoy actualmente. Entonces estoy muy agradecida por esto, por nunca bajar esos estándares, a pesar de que en un inicio fue muy duro, ¿no? Porque uno piensa que es del amor de la vida, a pesar de que la pareja de ese entonces puede haber sido muy mala persona. Pero cuando conscientemente se rompe con eso, y como digo, agradezco mucho esa valentía heredada de mi mamá, pues cuando lo ves para atrás en retrospectiva, dices gracias Dios, gracias universo por haber podido salir de ahí. Qué lindo. Qué lindo porque es bonito que uno acepte las cosas malas que también ve, siente o habla o que te han pasado. Sí, sí, total. Con la cosa número 2, puedo decir que es el tema de la generosidad. Y eso lo he visto en mi mamá desde que tengo memoria. O sea, toda la vida ella ha sido una mujer muy entregada y muy generosa. Y no solo con su familia, sino también con sus hermanos, con la gente de la calle, o sea, con absolutamente todo el mundo. Ella nunca ha tenido ningún reparo en dar, en preocuparse por las necesidades de la otra persona, ponerse en los zapatos de la otra persona y ser generosa y aportar sin esperar nada a cambio. Eso ha sido algo que yo he visto en mi familia pues toda la vida. O sea, es ese ánimo siempre de entregar, de dar, de estar predispuesto a ayudar. Y también siento que es algo que yo he heredado. A veces uno dice, sí, yo vine así desde la cuna, pero bueno, a veces hay cualidades que uno ya viene trayendo desde que nace y a veces hay cosas que se aprenden. Y yo creo que esto lo he aprendido desde muy pequeña, porque es igual. O sea, si un amigo o una amiga necesita de mí, si mi pareja necesita de mí, yo siempre estoy presta para ayudar, para estar sin esperar nada a cambio. Entonces, eso es algo que yo le agradezco muchísimo a mi mamá, muchísimo, porque también puedo reconocer la tacañería en otras personas para poder alejarme de donde no hay esa abundancia, de donde no fluye esa energía, porque cuando uno se rodea de personas que son tacañas, que como que no quieren dar cosas, y no solo estoy diciendo cosas
como físicas, no cosas materiales, y no me refiero a muchas cosas, porque uno puede dar su alegría, su forma de ver la vida, o sea, puedes dar tantas cosas y cuando tú te limitas en el tema material, te estás limitando en absolutamente todo energéticamente. Entonces, también he tenido esa facilidad de reconocer, justo como con el punto uno, de reconocer dónde no quiero estar y con quién no quiero estar, y la valentía de salir de esos espacios donde no quiero estar. Minati, una pregunta. Em, Ahorita que hablas de la generosidad de tu mami, que ha sido desde siempre, que dices que lo recuerdas algo súper, súper clarito, ¿no? ¿Cuál ha sido uno de los escenarios o una de las experiencias que como que te marcó y dices, qué bonito ser así, yo quiero ser así? O sea, una de las... Una de las cosas que yo siempre he visto es que, por ejemplo, aquí en la cultura ecuatoriana, desde siempre como que no se tiene la cultura de la propina, por ejemplo. Ya. Entonces, no se tiene esa cultura de dejar propina, etcétera. Mi mamá siempre es bien preocupada de decir, dejémosle algo al chico, dejémosle algo al mesero, cuánto le vamos a dejar. O sea, siempre, toda la vida, siempre así. O, por ejemplo, vamos en el auto y está vendiendo, yo qué sé, las personas extranjeras que venden los chocolates, que venden las cosas, ¿no? Las personas de calle. Entonces, desde ahorita, ¿qué aportamos? Deme lo que sea. O sea, siempre es esa preocupación por aportar a los demás, de que las otras personas, pues, no sé, poner su granito de arena. Entonces así he crecido como en escenarios particulares. Y ya yendo un poco más allá, mi mami con su familia, con su mamá, o sea, es bien generoso, siempre les da cosas, aporta económicamente también. Entonces eso es lo que he visto y siempre he dicho, qué bonito. Y así es como yo trato de comportarme siempre, ¿sabes? Porque como te digo, más allá del tema material, que si bien es importante, no lo es todo. O sea, detrás de la acción de darte un regalo, de pensar en ti, de invitarte a comer o lo que sea, está el preocuparse por la persona, en que la persona es importante para ti, que la persona te importa, el que la persona se sienta, eh, ¿cómo se diría? Querida. Ujú. Ujú. Sí, qué lindo, porque en esta parte creo yo que cuando una persona tiene ese don de la generosidad, o sea, lo haces también como inconscientemente, no porque quieres que la demás gente te aplauda o Mm, digan, ay, mira con qué sí. generosa ha sido o cómo, mira, tiene dinero para ser generosa por poco, sino que tú lo haces de corazón. Y eso es lo bonito porque ahí dices, En esto yo no tengo que cerrar un círculo. Aquí no hay ni siquiera un círculo, aquí hay una cadena para que des un ejemplo inconsciente y eso es lo más bonito porque sale de tu corazón. Sí, me Ujú, parece hermoso. ujú, Y la verdad que algo que quiero seguir repitiendo. Y exacto. quiero que mis hijos sigan heredando y todo se herede, como tú dices, una cadena. Ujú, Vamos así es. contigo, Mika. Bueno, viniendo de mi mami, obviamente mi mami tiene muchísimas, muchísimas cualidades bonitas, pero obviamente como todas las mujeres tenemos, me incluyo obviamente, tenemos cosas malas, pero ahorita vamos a hablar de las positivas y de las que yo quisiera y siempre he querido llevarme e inculcar a las demás mujeres y a las demás personas. Una de esas que yo creo que desde el colegio me di cuenta que mi mami es una mujer que no le gusta el chisme y Mm, que es una muy buena amiga, o sea, una amiga incondicional. Y me he dado cuenta, siempre voy reflexionando en eso, en que digo, gracias a mi mamá, creo que tengo esa virtud de ser una buena amiga, porque ella, una vez que tuvimos una conversación en el colegio, ujú. me dijo, Camila, el chisme no te lleva a ningún lado, porque como que ella escuchaba de que mis amigas estaban hablando mal de alguien, estábamos en mi casa y ella se dio cuenta. Mm, Entonces ya cuando las chicas se fueron de mi casa, yo de haber tenido unos 14 años, ajá, empezamos a conversar en la tarde en la casa y me dijo, ¿qué les pasa? Entonces ahí no me acuerdo qué conversamos con mi mami, todo bien, pero ahí fue como que mi mamá me dijo, verás que el chisme es malo. Y le dije, sí, mami, o sea, yo nunca he estado en la onda de estar de un chisme a otro. Entonces ahí le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que a mí me confían mucho porque saben que yo no voy a estar corriendo a contar a alguien. Y me dijo, siempre tienes que ser esa amiga. Y mm, si a ti te cuentan algo, no digas. déjalo contigo, pero no tienes, tu trabajo no es de contar, ni tampoco es bueno contar. Claro. Entonces, desde ahí yo supe que tienes que ser buena amiga y eso me inculcó mi mamá y yo creo que es algo muy, muy valioso.
Me gusta mucho cómo se une el tema de ser buena amiga con no ser chismosa, porque tiene mucho que ver. Claro que sí, claro que sí, 100%. ajá, total, O sea, tiene mucho que ver porque realmente la gente, tus amigas, llegan a ti a confiarte cosas. total. Sí, total. Ujú. La verdad que siento que estamos en una sociedad tan acostumbrada al chisme. Sí, Todo el tiempo es cuando uno se reúne es a chismear, a exacto, chismear. Entonces me exacto. parece una linda reflexión de parte de tu mami, como Sí. cada uno, o sea, cada uno tiene su vida, sus cosas, sus vivencias y no tiene por qué estar metiéndose en la vida de la otra persona. Y una experiencia de la actualidad, digamos, o sea, con mi mami nos contamos todo, ¿no? Y es mami ni sabes, pero es entre las dos. Pero es algo bonito. Por Claro. ejemplo, contigo, cuando nos contamos cosas, nosotras dos sabemos que se queda ahí, porque tenemos ese, no, o sea, obviamente tenemos la confianza, pero Claro. sabemos y que nosotras no vamos a estar De difundiendo o chismoseando. eh, y también porque tienes ese don de ser buena amiga. Claro. Ajá. Qué lindo, qué Pero interesante. porque hay gente que obviamente sí vive del chisme. Ujú, ujú. Sí, total. Tal vez le interesas como amiga, pero también les interesa el chisme. Total. Y yo pienso que como no todo el mundo tiene como ese valor de que se quede en ti, porque a veces dices, no, pues ya lo voy a contar a todo el mundo. No, lo bonito es que sientes que la gente te confía. Y, Ujú. y aparte que te confían, tú que das una ayuda tal vez de tu parte o una empatía de estar pendiente de las cosas que te contaron, cómo sigues o cómo estás, De escuchar a la en qué te persona que se en siente qué te puedo escuchada. ayudar. Entonces eso es bonito, eso es una del top que mi mamá me ha inculcado de Desde lo bueno. chiquita. Ajá. Entonces Me ahí encanta. igualmente, como hablábamos antes, de eso espero yo generarlo como en una cadena, ¿no? Para demás mujeres. Me encanta. Y otra segunda virtud que yo quisiera em, darla como ejemplo y que estoy orgullosa de mi mamá, es que mi mamá es una persona que siempre ha sido humilde con el dinero. Ya. Mi mamá es de Ibarra y viene de una familia muy humilde, muy humilde. Y ella tiene bastantes hermanos y hermanas. Y te puedo decir con orgullo, Minati, que mi mami es una, si no es la única que surgió, que evolucionó de la familia. Y ella teniendo ya toda su economía bien preparada, porque a ella sí le importó estudiar, a ella sí le importó venir a Quito a trabajar, porque dijo, yo necesito evolucionar. Y Ujú. ella haciéndolo todo sola. Y obviamente un poco me reflejo yo también con lo que me ha pasado. Entonces, cuando ella me ha contado esto, me doy cuenta que ella siempre estuvo humilde con Con sus su, logros. ajá, con sus logros, pero con sus raíces bien puestas. Ella siempre orgullosa de la familia humilde que viene, pero también orgullosa de hasta dónde llegó mi mamá. Ya, ella evolucionó mucho en su trabajo, en su profesión, y ella dejó de trabajar porque, por ejemplo, mi hermano ya entró al colegio y dijo, no puedo dejarles a mis hijos solos en la casa. O sea, no les está yendo bien en los estudios. Y ahí fue cuando decidió eh, poner la importancia más en eso que en su En el trabajo. tema de los hijos. Ajá, y cuando ella tenía un muy buen trabajo y todo. Entonces, ella nunca es como que viene y dice, no, pues yo sí gané muchísima plata y yo llegué hasta acá. No, ella siempre es muy humilde y con esto también ella me ha inculcado, aparte de la humildad, el ahorro, la importancia que es ahorrar al menos algo. Siempre porque nunca sabes qué puede pasar mañana. Ujú. Entonces, ella es la que siempre me ha tenido el diablito aquí de no te gastes todo, Camila, ahorra. Y esto viene desde, yo me acuerdo que tenía unos 7 años, por ejemplo. Ah, desde Sí, chiquitita. desde Te daban un chiquita. seto. Sí, y mi abuelito nos daba, te digo, no teníamos ni dólares, pues en ese entonces, hace teníamos sucres y no sé, mi abuelo me daba, me invento unos 25,000 sucres, que eso era $1. Y yo me gastaba solo la mitad y la otra mitad ahorraba. Wow. Así, o sea, siempre fui como que no necesito gastarme todo, pero era mi mamá la que me inculcaba eso. Qué loco. Ajá.
Me parece Y, bien. Pero y me ha servido. Claro, porque Sí, eso te sirve hasta, sí, hasta me hoy. ha servido, claro. Ujú. No voy a lo que tienes que ahorrar todo y no viajes y cuando ya en serio necesites y te accidentes, ahí usa tus ahorros. No. Pero siempre es bueno tener tu plan B económico de algo que tengas para que tú estés segura y tranquila. Ajá. Creo que eso es un buen aprendizaje. Creo que Sí. al final lo más importante sobre lo que nos dicen es lo que vemos, como nos Sí. hemos dado cuenta. O sea, Ujú. el ver reflejados las acciones que hacen. Creo que los niños desde que somos chiquitos aprendemos más de las acciones que de lo que nos dicen, ¿no? Porque Ujú. todos te pueden decir como sé buena persona, sé lo que sea, pero si no se refleja eso dentro de tu familia, Ujú. no va a pasar. Ujú. Sí. Entonces uno es por aprendizaje que se ve en Sí, acciones. y como tú decías, Minati, tu mami, ¿no? Qué lindo el don de la generosidad. Porque ahí también ves, o sea, tienes una humildad para tú aceptar que tienes una economía muy buena, pero no estás en un perfil bajo, no estás como desbordando. Pero a la vez eres generosa contigo y generosa con los Con los demás. demás. Y ahí es cuando como tienes tanto ese don o viene de tu corazón, es muy fácil ver cuando el egoísmo está cerca. Sí, Sí. pero ahí Ajá. viene la otra cosa, que es las cosas que no quisiera heredar de mi mami. Ah, ya. Y ahí viene el tema de que así como ella es muy generosa y todo, es muy inocente con la gente. O sea, ella piensa que todo el mundo es bueno. Ah, Y ese es un problema. claro, Es un total. gran problema Total. que durante toda la vida yo les he visto, bueno, es una característica de mis dos papás, la verdad. Durante toda la vida les he visto a mis papis caer en situaciones no muy buenas porque confían en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, cuando estaban construyendo la casa en la que viven actualmente, ellos, o sea, mi papi, por darle el trabajo al primo, que es arquitecto, pues obviamente favoreciendo a la familia, Total. hizo todo mal. O sea, él incluso una vez le dijo, sabes que ni siquiera me ha parecido la obra, no sé qué. Entonces mi papi obviamente bien indignado, ¿no? Porque le confía el trabajo, por darle la Ujú, ujú. oportunidad, etcétera, y él no, o sea, no respondió como se esperaba, como Ujú. primo. Entonces, como muy confiados. Y así les ha pasado un montón de veces. Igual hicieron una inversión inmobiliaria, súper confiados en la inmobiliaria, en todo, y no era exactamente como les dijeron que era. Entonces, igual perdieron mucho dinero allá. Y así, o sea, así se han manejado siempre en la vida. Siempre confiando en las personas y siempre saliendo desfavorecidos por esa confianza. Entonces yo como también he visto esto desde muy chiquita, yo siempre he dicho como yo no quiero heredar esto de mis papás. O sea, es algo que yo no quiero en mí. Yo por eso siempre trato de fijarme mucho conscientemente, ¿no? Porque sí he caído también en muchas cosas que yo digo como sí, bien confiada y como que no es Creo como que me todos dicen. tenemos esa experiencia. No, amigo. Yo conozco gente, amigas que desde bien chiquitas son bien pilas y no les venden gato por liebre, la verdad. No todos son así. Pues yo sigo como tú también. Sí, he caído también. Caes. Pero es que lo peor de caer es no aprender Exacto. y volver a caer. Y volver a caer. Entonces, esa es la característica de mis papás, Ujú. de volver a caer todo el tiempo. Entonces, eso es algo que no quiero heredar. Y como te digo, yo conscientemente trato de ser como más precavida en ese tipo de cosas, ¿no? Como preguntar más, realmente ver que la persona sea de confianza, no Ya. confiarme de todo lo que dicen, todo sobre papeles, todo por escrito. O sea, es algo que la vida le ha llevado a aprender. Claro, porque igual como comentado en otros podcasts, cuando yo tenía mi agencia, esto me pasaba mucho con clientes, ¿no? Que una por confiada, etcétera. Sí, cuando las cosas no están por escrito, no. O sea, Ya. hay malentendidos, todo se va Total. al carajo. Entonces, creo que uno puede ver lo bueno de las personas, no digo que no, pero siempre ser precavido en ese sentido. Ujú. Entonces, como te digo, es el contraste, ¿no? De las dos cosas. Ujú. ¿Hasta cuándo la bondad? O sea, que bueno, con todo el mundo. Claro, de aplaudir. Sí. Ujú. O sea, uno también tiene Ujú. que velar por los intereses de uno. Sí. Y la segunda cosa mm, que no quisiera heredar de mi mamá puede ser el tema de siempre querer tener la razón. Mi mamá es una persona, bueno, ella es de Escorpio. Empezando por ahí. Somos amigas. Son vengativos. No. Sí. Sacamos nomás del hijo. Sí, entonces, bueno, ella lo ha trabajado mucho. Ella antes era bien vengativa, por ejemplo, con cosas que algo no le gustaba de mi papá.
le quitaba el saludo. O sea, era como su venganza era el silencio. Me Entonces, identifico. Pero ya no. entonces sí, Claro. es el tema de la venganza y el Y tema de la de que razón. siempre querer tener la razón son dos cosas que también lo he traído a limpio y he dicho conscientemente yo no quiero repetir ese patrón en mi vida. Porque yo también soy una persona bien vengativa. O sea, siento que lo he heredado inconscientemente. Yo sí, o sea, justamente ayer estaba hablando con Gonza y yo decía, ¿no? Como, estábamos hablando, ¿no? Del divorcio. Entonces yo decía como, si nos divorciamos, tú no te quedas con nada, yo me voy a quedar con todo. Y aparte yo vendería todas tus cosas y no sé qué. Claro, de lado. Nada tuyo. Entonces, él me dijo, como esa parte tuya me asusta, porque tú del buen lado eres muy buena persona, pero del mal lado eres bien vengativa. Y yo dije, esto lo heredé de mi mamá. Justamente desde ayer conversando dije, esto lo heredé de mi mamá. Ya. Sí, porque a mí cuando algo no me gusta o lo que sea, cuando termino en malos términos con otra persona, yo no me puedo quedar ahí. O sea, yo digo, ¿qué más puedo hacer? Estoy cansada, estoy harta, me cae mal. Entonces sí, soy muy vengativa. Pero lo he trabajado. Lo he Ujú. trabajado, lo he trabajado, lo he trabajado, hasta llegar a un punto en donde digo, Ya. sí, o sea, si se acabó, se acabó, hasta ahí dejemos las cosas, cada uno bien por su lado, si esa persona obró mal, pues mal por esa persona, en Exacto. algún punto aprenderá, lo que sea, el mundo se va a encargar de esto, como yo digo, el karma, Así es. punto. Porque una luego cae en ese mismo tema de ser mala persona, por ser vengativa, entonces Ujú. no es correcto. Entonces esas son las cositas que digo como, no, esto no me gustaría heredar. Y digamos, hablando de esto de la venganza, o sea, de ese sentimiento, quieres como hacerle sentir mal a la otra persona porque te hicieron a ti mal. Digamos que de las 5 rayitas que dices era vengativa, ahorita en cuánto estás, o sea, cuánto lo has trabajado. Ahora estoy en un 1.5, en un 2. Ay. Ahora ya no me importa. O sea, no, O sea, sí está no. bien trabajado. Sí, 5 al 1,5. sí, no. Qué Ahora bueno. está re bien trabajado, porque como digo, uno cuando trae cosas a la conciencia no es para dejarlas ahí, es para trabajarlas y ver cómo mejorar en ese sentido, ¿no? Porque si algo no me siento bien siendo de alguna manera, digo, ok, ¿qué voy a hacer para cambiar? Ujú. No es porque otras personas me dicen o porque otras personas me critican. No, es porque yo me doy cuenta que tal vez ese rasgo mío no es correcto y lo cambio. Ujú. Pero es, no sé, porque yo a veces digo, no, ¿es venganza o es resentimiento? Porque es diferente. Las dos. Ah, ya. Es que son las dos. Es que tú eliges cómo actuar, porque puedes estar resentida y ser vengativa, o puedes estar resentida y simplemente quedarte callado. Exacto. O sea, hay muchas O sea, opciones, son las dos. Soy resentida, también lo heredé de mi mamá, Ah, pero nuevamente en menos volumen. O sea, ya todo está bien trabajado. Yo creo que una cosa bien importante es ir a terapia. Creo que es una de las cosas más importantes porque ahí es donde sacas afuera, a colación, todas estas cosas que tal vez están en tu inconsciente. O sea, Ujú. que no te das cuenta, que lo heredaste inconscientemente. Ujú. Entonces, cuando uno está en terapia, como habla de todas estas cosas y la otra persona es la que se da cuenta, o sea, el terapeuta, te las dice, ¿no? Como me doy cuenta de esto, trabajemos en esto, etcétera, con preguntas y todo, y tú te das cuenta. Entonces, como dije antes, cuando tú ya te das cuenta de algo, cuando ya está en el consciente, pues tu opción es trabajarlo. Porque ya no tienes excusas, o sea, ya te diste Ujú. cuenta. Ujú. Entonces, es eso. Bueno. Tú, mi Cami. Bueno, de mi mami, algo que yo digo, yo no quiero seguir ese patrón que yo creo que desde el colegio lo he querido siempre como cambiar, ¿no? Decir, no, yo no quiero ese ejemplo que me dé mi mami. Es que mi mami es muy estresada, demasiado estresada. Pero ella se lo guarda para ella. Y yo ya me doy cuenta porque le conozco. ¿Cómo te das cuenta que Em, está estresada? Cambia de actitud. Sí, ya está. Primero físicamente se la ve con una cara de preocupación. Y también es como una preocupación muy vana, que no tienes por qué preocuparte por cosas muy simples, ¿ya? Yo entiendo que una madre siempre está preocupada por su hija, pero yo hablo en general, que no, y no digo que ella se estresa por mí, sino por cosas vanas que pasan en el día a día todos. Y yo me di cuenta que yo empecé a hacer eso cuando estaba en la universidad. Y dije, no, yo no quiero hacer así porque es como que sientes Sí, claro, el unos estrés ahí. nervios Sí. feos, el estrés, el dudar de ti misma, de tus capacidades, de que
todo es un problema, decía, no, pues, o sea, no me gusta vivir así como nerviosa, en problema, estresada y así. Entonces, por ejemplo, un ejemplo así súper, se me hace chistoso, ¿no? Pero es algo muy clarito de, mi mami se enfermó hace 2 semanas, le dio bronquitis, estuvo, Híjole. o sea, súper serio, ¿no? Bueno, Pero ella, el estrés era de que le dieron en la receta para tomar como unas 3 o 4 pastillas. Pero estaba tan estresada ella que tenía el papel al lado de ella los 2 primeros días. Y leía y volvía a leer y tenía que ver si ya tomó en serio a esta hora y ya se preocupaba porque en 6 horas ya tenía que volver a tomar la misma pastilla. Entonces es un estrés, es una duda, es una preocupación que entonces yo, mami, ¿ya tomaste la pastilla? Sí. Listo, anda y descansa. En 5 horas nos volvemos a ver con la pastilla. No, no tienes por qué estar sobrepensando de que, a ver, ya tomé, pero es que ya, ahí sí me olvido. Pero, a ver, ¿y qué voy a hacer en 5 horas para no olvidarme la pastilla? O sea, es una qué preocupación. duro vivir Ajá, así. sí, ajá. Durísimo. Entonces ¿Y qué te dijo cuando le dijiste eh, eso? ella escucha, pero no es receptora No hace con lo caso. que dices, ajá, no se queda con lo que le dices. Mm. Entonces es esa duda, es esa incertidumbre, es esa preocupación y se estresa. Oh. Entonces, eso es algo que no puedes Pero tú ya cambiar. lo rompiste Sí, yo total. en la universidad. En la universidad, ajá. Y más en Qatar, porque ahí como tenía viviendo sola a los 27 años, es como que cualquier cosita como mujer sola que empiezas a vivir Ujú. solita sin decirle, mami, esto me pasó, no, pues ahora como yo lo soluciono sola, Ujú. es cuando me di cuenta que en vez de estresarme o de preocuparme, tengo que hacerlo, o sea, solucionarlo, que no saco nada dudando y estresándome por algo muy vano. Ajá. Pero sabes, justamente en esto también es lo que Sí. dijimos antes. Lo traes a la conciencia porque lo trajiste a la conciencia en la universidad y dijiste yo no quiero repetir esto y Exacto. comenzaste a trabajar. Y después en Qatar por la necesidad también en la que te viste sola, Madurando. sí, y madurando. Ujú. Entonces es cuando ya lo rompiste completamente. Porque pues, yo creo que hay cosas también que nosotros heredamos que todavía no somos conscientes de. Ujú, sí. Y si no eres consciente no lo puedes trabajar. Ujú, sí. ¿Cuál sería la segunda de la que te diste cuenta? La segunda, algo que yo creo que nos pasa a muchas de nuestras generaciones, lo digo de generaciones porque nuestras mamás de la generación de mi mami ya tiene 80 años, creo que vienen de una generación muy sumisa. Y eso es lo que yo desde chiquita no quería hacerlo. O sea, siempre decía, no, yo no. Yo no podría ser una mujer así. Yo no podría ser tan sumisa con mi esposo. No. O sea, nunca me gustó. Primero, nunca me gustó. Tal vez de pequeña no entendía el por qué, pero después fui entendiendo el por qué. Pero ¿cuáles son esas acciones? Entonces, yo digo las generaciones porque creo que en esas generaciones siempre fue muy acostumbrado a que la mujer le sirva en todo al hombre, porque así era, Claro, de que si tu esposo se ve mal atendido, no es culpa de él, sino es culpa de la esposa, claro. O ¿ya? sea, sí. De que si la pareja no tenía hijos en ese entonces era por culpa de la mujer, ni siquiera sabían que capaz del hombre no podía, pero era culpa de la mujer. Ujú. De que si el hombre le fue infiel es culpa de la mujer, e incluso a eso llegaban. Entonces era la sumisión de que todo lo que el hombre quería tenía que hacer la mujer. Pero ¿cuál fue el primer escenario que viste, así conscientemente de chiquita, que te marcó ese hito de decir, yo no quiero esto? Por ejemplo, algo muy, muy así simple Ujú. es, tal vez mi mamá tenía que esperar, digamos, mi papá tal vez un día no llegó a la hora que tenía que llegar del trabajo Ujú. y mi mamá tenía que estar sentada en la cocina con el plato o el alimento que era para la merienda, esperando a ver a qué hora venía mi papá para servirle. Qué fuerte. Ya, entonces yo en ese entonces le decía, pero no teníamos microondas en ese entonces, me acuerdo. Le digo, pero no le sirvas que él se caliente. No, no, yo tengo que atender. Y eso viene también desde mi abuela, mis abuelos, Ujú. pero
¿quién le enseñó a mi mamá esto? Mi papá. Claro. Claro, porque mi mamá no era casada antes, mi mamá no tenía pareja antes, mi mamá fue, creo que el primer novio y ya. Entonces no es que mi mamá, y tampoco veía que ella lo hacía con gusto, o sea, que le salía del corazón. No, es porque obviamente los hombres en ese entonces te decían, verás, tienes que darme de comer, Y era o como la tal vez se obligación. enojaban. Sí. Era parte del día a día, era como un trabajo de que me tienes que servir o y esto y el otro. Y entonces también me di cuenta que era así con mi hermano y conmigo. Entonces yo también le decía, mami, no, ¿En qué sentido? ¿Que no, tú le sirvas a tu hermano? no, de que tenía que ella estar esperando que cada uno llegue al Ah, del colegio en horas diferentes y hasta eso ella no se levantaba, o sea, ella no hacía se su dejaba para vida, el último. entonces de sumisa. Claro. Ya. Por ejemplo, yo entrenaba fútbol hasta las 4 de la tarde y yo siempre le dije, mami, tranquila, yo llego y yo me caliento la comida. Y así era. Claro. Ajá. Y ella lo aceptó. Entonces, sí, ajá. Pero en cambio, mi papá no, pues para mi papá era era eso era tener, eso era El matrimonio. ajá, la definición de esposa, porque como te digo, son generaciones. Son- Ahora no hay eso. Qué fuerte. No hay eso, pero pueden haber otras cosas. Claro. Y sí deben haber muy pocas todavía mujeres que también son sumisas, porque yo creo que eso de ser sumisa a una mujer a veces le llena, porque no entiende el por qué. De Claro. una u otra O sea, forma se siente también, buena esposa. exacto, te hace feliz. Claro. Pero para mí, para mi persona, el ser sumisa no está bien, porque recuerda que en uno de nuestros episodios del podcast yo te decía que uno de mis errores con mi pareja fue el ser sumisa, el Ujú. decirle todo sí a él. Sí. Y al Ajá. final eso explotó. Entonces ahí también fue como que dije, uy, inconscientemente he sido sumisa. He seguido el patrón de mi mamá, que Ujú. nunca quise, pero lo hice. Pero ahí te diste Ajá, más cuenta y ahora total. sí es como cero. Sí, cero, cero. ¿Has tenido conversaciones con tu mami sobre esto? Sí, total. Sí, conversaciones que generan un poco de discusión fea porque ella no se da cuenta. Claro, Ya. ya. O Entonces sea, es como que yo, mami, pero ¿por se qué siente sigues ofendida. haciendo esto? Ay, pero es que es esto, ajá. Yo, Sí. pero mami, o es mami, a mí me hacen esto, ve, yo hace rato ya lo hubiera dejado así. Y a veces es al frente de mi papá. O sea, es como que, ¿qué está pasando aquí? Así. Pero digo, bueno, no es grave porque así se llevan los dos y cómo cambias de ahorita a una mujer así. No, claro, Pero y es difícil. de las cosas malas siempre se aprende. Ajá. Ya. Y capaz alguien también de mis cosas malas ha aprendido, incluso yo. Pero es gracias a estas cosas negativas que yo veo, es como que digo, no, yo no quiero ser así. Y siempre digo, no, así no, así no, así no. Y te lo recuerdas Sí, constantemente. sí, sí. Ajá. Creo que eso es Sí, importante también, ajá. porque a veces Sí, uno se deja ganar por la inconsciencia ajá. del patrón. Y con esos patrones también tú ves afuera de cómo sigue siendo la gente, ¿no? O sea, no hay como que decíamos, en esta generación no es así, Ujú, ujú. pero sí hay Otras sexismo cosas. y otras Claro, cosas. claro, y todavía existen un Sí, montón de cosas ajá, también. sí. Qué loco. ¿Qué de estas cosas que hemos hablado te gustaría pasarle a tu generación futura? Las cosas positivas, obviamente. La parte de la humildad de mi familia, de mi mami, es un gran ejemplo. Ujú. Un gran ejemplo. Yo quisiera que todo el mundo sea así, ¿no? Porque es lindo cuando conoces una persona que, que te vas dando cuenta que tiene un estatus económico bueno, que ha luchado por esto, que ha venido desde cero, Ujú. pero que no te refriega en la cara Claro. y que es una persona muy humilde. Ujú. Ujú. Sí, total. Sí, eso es muy bonito y obviamente eso siempre quisiera inculcarle a toda la gente que yo pueda y si es que yo tengo familia en algún momento, pues uno de esos valores será la humildad, Ujú, la humildad, que el dinero no te hace, o sea, tú haces el dinero, pero ujú. eso no te hace a ti como persona. 100% de acuerdo. Ajá. Y la otra cosa positiva igual, que sepas del concepto de lo que es una amistad y que el chisme no te lleva a nada malo, que te A nada lleva a malo. algo, siempre te va a llevar a algo malo, o sea, nada bueno, más bien. Ujú.
Y si te confían tus amigas a ti o sea, valóralo, porque te están Claro. confiando. No es que es cualquier persona, te están confiando a ti. Entonces tú tienes que darte cuenta que es una amiga que te está confiando. Totalmente. Sí. Ujú. Me encanta. Creo que tenemos las cosas bien claras. Sí, total. Sí, bueno, tenemos muchas cosas más, ¿no? Pero obviamente por falta de tiempo creo que escogimos las más Las más importantes. y las que hemos trabajado. Bueno, Y y que con esto mandamos. queremos recomendarles una película Ujú. que se llama Romper el Círculo o en inglés It Ends With Us. Y creo que es bien importante verla porque justamente refleja esto, ¿no? Es una película que se trata de cómo la mamá era una mujer violentada por Ujú. el esposo, ¿no? Y la hija ve esto y eventualmente ella repitió este círculo con la pareja actual hasta que ella misma decidió romperlo, ¿no? Romperlo, eventualmente tuvo una hija y pues por la hija es que decidió romperlo porque quería cortarlo ya de raíz, que no pase más de generación en generación. Entonces, si no han visto esa película, queremos recomendarla. Sí, yo me he visto esa película unas 4 veces, creo. Ah, Pero sí. me gusta porque también tiene sus partes románticas y todo, y como que no crees Ajá. que una persona así también sea violenta con ella. Claro, es que esto es lo Ajá. curioso de la película, Sí. ¿no? Que el hombre es como así súper charming y tiene mucho Ujú. dinero y es como de buena familia y es un doctor. Ajá. Como que por fin ya les llegó el amor, ¿no? Como Sí. ella quería. Pero a la final era violento también. Sí. Ajá. Y bueno, si este episodio te removió algo, está bien, porque probablemente es algo que necesitabas escuchar, justamente Ujú. para traer a conciencia muchos de estos patrones que todavía no están en conciencia. Ujú. Si tú te identificas con muchas de estas palabras, de estas frases, de estas anécdotas que nosotros hemos venido acá para compartirte, eh, busca ayuda, porque siempre decimos, ¿no? No tiene nada de malo buscar ayuda y más ahora que el mundo es muy violento, la gente es muy violenta. Sí. Y también aprecia a la gente que tienes alrededor y saca siempre lo bueno y lo malo de la gente y de ti. Trata de romper esos círculos de las cosas negativas que tú tienes y con el tiempo te vas a ir dando cuenta que es lo mejor que has hecho para tu ser y que estés en paz. Ujú. Creo que es importante que tengas en cuenta que puedes amar a tu mamá y aún así elegir cosas diferentes, elegir romper patrones, elegir cosas diferentes a lo que ella ha hecho, porque justamente para eso está el que tú seas consciente de las cosas que están pasando. Y bueno, si esto resonó contigo o crees que a alguna de tus amigas les puede interesar este episodio, compártelo con ellas. Em, Justamente como decía Cami, si necesitas ayuda, busca esa ayuda. Siempre es bueno tener un terapeuta, tener un psicólogo para poder hablar de estas cosas abiertamente. Y no se olviden de ver la película que les recomendamos, que está Sí. muy buena. Ya me dio ganas de ver. No, otra vez, la décima. Y bueno, no se olviden de seguirnos. A mí me pueden encontrar como soy.nata o como nata.digital. Y a mí me pueden encontrar como @calorie _, online. Y mami, te quiero. Muchas gracias por todo lo bueno y lo malo que me has dado. Eso, muchas gracias, mami, también. Nos vemos en el siguiente episodio de Chapstick. Chao, chao.